hasta Argentina, donde ayer, después en medio de protestas sin fin, se han aprobado la llamada ley bases, o antes ley ómnibus, porque antes era un autobús de leyes, de artículos, unos 600 artículos. El fracaso de la primera presentación de esta ley llevó al gobierno del señor Milei a reducir y negociar buena parte de esta ley, y finalmente parece que pasa la alcabala del Senado. Vamos a conversar de este tema con Ignacio Echar, periodista argentino, a quien tenemos en línea telefónica. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días, Esther. ¿Cómo estás? Saludos a vos y a toda la audiencia. Bueno, cuéntanos de las protestas. Por aquí nos decía alguien temprano, bueno, pero es que esas protestas fueron muy localizadas ahí alrededor del Congreso, pero en general los argentinos no están a la expectativa de lo que pueda pasar con respecto a esta ley. Y en el día de ayer, bueno, hubo una convocatoria desde temprano, desde las 9 de la mañana de Argentina, teniendo en cuenta que a las 10 empezaba la sesión en el Congreso, en el Senado. Movilizaron, una gran cantidad de sindicatos, partidos políticos, hubo una cantidad importante de gente, y cuando se estaba agolpando cada vez más y se ponía un escenario cada vez más complejo quizás para el programa de quienes discutían en el Senado, el gobierno, a través de su Ministerio de Seguridad, a través de su ministra Patricia Bullrich, recordemos, mano derecha de Mauricio Macri, ex candidata a presidenta en las últimas elecciones, directamente aplicó un protocolo de represión para desalojar esa plaza, para permitir que las personas que se estaban manifestando no estén allí ejerciendo su derecho a la protesta, y de esta manera también apacigüen la posibilidad de que muchas otras personas puedan acercarse durante la tarde, teniendo en cuenta que la votación ayer fue muy pareja, tan pareja que la terminó definiendo la vicepresidenta del país, que quedó como presidenta de la Cámara del Senado. Terminó cambiando la votación, pero era muy pareja y se definía cerca de la noche. Bueno, ¿no? Seguramente la estrategia del gobierno fue aplicar represión para que no haya una presión social importante, y bueno, vaya si lo logró, ¿no? Más de 30 detenidos, más de 50 heridos a través de esta represión feroz que llevó el gobierno en el día de ayer. Terminó desalojando una protesta social que, fue contundente, teniendo en cuenta también lo que se dio a principios de año, pero bueno, lamentablemente no logró torcer, en este caso, la votación, que finalmente con muy poca diferencia, con esa votación de Victoria Villarroel, se terminó dando a favor. Pero bueno, creo que ahí, por lo menos para empezar y dar un título, me parece que el gobierno lo que buscaba en esta situación, a partir de esta ley, era aprobarla como sea. A principio de año, lo decías bien vos, en la ley ómnibus, la idea del gobierno era aprobarla completa, sin ninguna modificación. Y si había modificación, que no haya ley. Hoy fue completamente diferente. Que haya las modificaciones que haya, pero que haya ley, porque necesitaba dar un mensaje hacia afuera, hacia los mercados, necesita atraer inversiones el gobierno de Javier Milei, si no se empieza a complicar en su gestión. Mientras tanto, el presidente justo estaba viajando a Italia, al G7, invitado por Meloni, ahí para participar, y por supuesto necesitaba sí o sí esta aprobación, como sea, y con las modificaciones que sea, lo terminó logrando con lo justo, negociando, incluso en algunos casos de forma descarada, ¿no? Alguna senadora, por ejemplo, recibió la invitación para ser embajadora ante la ONU un día antes, y así cambió su voto. Bueno, de esa manera terminó teniendo el vuelco a favor de la ley bases el gobierno de Milei. ¿Qué viene ahora, Ignacio? Bueno, ahora seguramente, si bien esta ley, por supuesto, tiene algunas implicancias muy graves y profundas, algunas de ellas se fueron retirando porque esas modificaciones que tuvo la ley en el día de ayer, se han quitado algunas privatizaciones, se han quitado la posibilidad de restringir la jubilación de personas. Bueno, todo eso seguirá en el debate, porque la ley ayer fue aprobada, pero ahora vuelve nuevamente otro camino del legislativo, vuelve a diputados porque tuvo modificaciones. Se discuten esas modificaciones, si se aplican o no, y luego recién ahí puede ser promulgada. Lo grave de esto es que para el gobierno de Milei, uno de los artículos le sugiere, le adquiere en realidad facultades delegadas. ¿Qué quiere decir? Que el Ejecutivo puede desestimar del Poder Legislativo, o sea que el Congreso anoche aprobó que su funcionamiento no tenga ningún tipo de interés
de aquí hasta el año que viene, porque durante un año el presidente va a tener facultades delegadas para poder realizar lo que quiera, y por supuesto que ahí ya comienza un programa de mucho terror para todos los derechos sociales y la pérdida de soberanía que se puede adquirir, teniendo en cuenta que ya anoche, o sea, pocas horas después de esta votación, ya emitió un decreto, por ejemplo, declarando la emergencia ferroviaria durante 24 meses, ya empezando a preparar el terreno para avanzar, en este caso, en la privatización de los ferrocarriles. Así que a partir de allí, por supuesto, viene un panorama bastante amplio de lo que el gobierno va a intentar avanzar en muy poco tiempo, en lo que más pueda, y bueno, una gran responsabilidad de parte de la oposición para intentar frenarlo. Ahora, ¿puede haber algún recurso por parte de quienes se oponen a la ley? ¿Hay alguna instancia en donde se pueda impugnar, por ejemplo, esta decisión del Congreso argentino? No, hoy por hoy la ley bases, lo que buscaba el gobierno era que se apruebe, hoy ya es ley. Como te mencionaba, ahora hay un camino legislativo que vuelve a diputados, vuelve a discutirse algunas modificaciones, pero con alguna más o alguna menos, la ley ya es ley, y a partir de allí le da esa base legal al gobierno de Milei para poder avanzar. Así que desde ese lado, ninguno. Por supuesto, todo esto es terreno de la política y también va a determinar seguramente del éxito que tenga o no el gobierno. El gobierno también se apostó a esta votación en una semana bastante complicada, porque quizás por primera vez en varios meses, desde hace 6 meses cumplió el gobierno de Milei, hace unos pocos días, por primera vez se vio envuelta en una agenda que no pudo manejar, ya que estuvo implicado en un caso de corrupción con alimentos. Recordemos, en Argentina más del 50% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza, ha duplicado la indigencia en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, y sin embargo se descubrió que tenía almacenados en galpones más de 5 toneladas de alimentos que estaban ya desde la gestión anterior, desde el gobierno de Alberto Fernández, y el gobierno de Javier Milei decidió no repartirlos ante estas necesidades tan graves que vive gran parte de la población. Eso se demostró, se fueron envueltos en muchas mentiras, y la justicia los obligó a empezar a repartir esas toneladas de alimentos que son, por ejemplo, leche, otros insumos, por supuesto, básicos, que quedó demostrado de que el gobierno los tenía y retenidos esperando que se pudran, que se venzan. Bueno, todo eso los envolvió en un escándalo que creo que por primera vez en estos meses, le jugó una pasada en contra. Sin embargo, se animó en este caso a dar la votación de la ley bases y muy con lo justo logró la aprobación. Vamos a ver esa política también, cómo juega alrededor de esta ley y por supuesto de todas las políticas del gobierno de Milei. En cuanto al descontento social, a la protesta, ¿cree que se mantenga ese nivel de conflictividad o que aumente después de la aprobación de la ley base? Y por el momento lo que hemos visto tanto en el día de ayer como en las protestas de principio de año, como incluso a los pocos días que asumió Javier Milei, creo que parten desde un piso, desde una base. Es un sector social que está organizado, que cree en otras formas de vida y de lucha y de defensa de sus derechos sociales, políticos. Bueno, en este caso creo que es una base de la cual ya se parte desde el primer día que gobierna Javier Milei. Quizás sean muy pocos los adeptos que se han sumado en este tiempo, quizás sean pocas las personas que se hayan arrepentido o que se hayan arrepentido pero que no decidan en este caso que la lucha o que la movilización sea una vía para darle un freno al gobierno, por lo cual creo que todavía ese panorama sigue estando en duda. Lo que sucedió en el día de ayer es algo que seguramente se pueda mantener como base, como mencionaba recién, pero veremos si ese descontento se puede manifestar en las calles o no. Es una gran pregunta que nos hacemos, más allá de la memoria histórica que tiene este pueblo de lucha. Veremos si realmente, aunque haya enojo, aunque haya decepción, si es que eso se vuelca en las calles o no en la Argentina, y si eso también se traduce en un intento de ponerle un freno a este gobierno, o simplemente agachar la cabeza y resignarse, como ha pasado en tantos países que han vivido durante tantos años bajo un modelo neoliberal. Bueno, esperemos que en Argentina eso no suceda, pero es una gran incógnita ante un panorama de mucha incertidumbre y de falta de esperanza en algún referente, en alguna referenta, o en algún espacio político que pueda representar a ese pueblo descontento.
Oye, lamentamos esta situación, Ignacio. Desde aquí nuestro abrazo amoroso y solidario con todos ustedes, especialmente con ustedes ahí en Barricada TV, que han sido tan consecuentes con nosotros. Muchas gracias y bueno, estaremos en contacto. Por supuesto, también estamos muy atentos y atentas a lo que se venga en el proceso electoral también allí en Venezuela. Así que bueno, por supuesto que seguiremos en contacto para también tener allí la información y la posición de parte de ustedes en nuestro canal. Muchas gracias. Gracias a ti. Era Ignacio Echar, periodista argentino de Barricada TV, un canal comunitario de la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a la situación en Argentina, cuando se ha aprobado, ya es ley, la ley bases de las iniciativas, de las primeras iniciativas que tomó el loco Milei en el gobierno.